Darling in the Franxx fue una serie extremadamente popular cuando salió su anime en 2018, con gente incluso comparándola con Evangelion, pero tristemente, después de que su historia disgustara a millones de fanáticos, el proyecto fue sepultado rápidamente. Así que el día de hoy estoy aquí para contarles qué pasó y por qué pasó esto. Hay mucho lore detrás de la historia del fracaso de Darling in the Franxx, que probablemente tú no conocías, y un autor que pasó de ser uno de los que trabajaban en los bestsellers, pasó a casi perderlo todo no solo en el manga y anime, sino que en su vida. El autor que estuvo dando la cara por Darling in the Franxx fue Kentaro Yabuki. Tal vez te suene su nombre de una serie llamada To Love Ru, pues estuvo muy involucrado en su creación, pero lo que no sabes probablemente es que desde el inicio de la década este autor no le ha ido muy bien, ya que en los últimos años se casó, tuvo una hija, fue engañado por su esposa con alguien muchísimo más joven que él, fue demandado por su esposa que le era infiel por derechos de autor de personajes a los que ella había inspirado, perdió la custodia de su hija, recuperó la custodia de su hija para después ser rechazado por su propia hija, ya que dibujaba personajes cercanos a su edad en To Love Ru. Y si quieres saber un poco más de la historia de este individuo antes de Darling in the Franxx, te invito a visitar el video que voy a dejar en la anotación. Curiosamente, este video es la continuación de ese que te estoy dejando en la anotación, o simplemente busca qué pasó con To Love Ru en YouTube. Kentaro Yabuki ha tenido una vida horrible, que podríamos decir es una mala racha de mala suerte, donde casi lo ha perdido todo. En 2017 se le presentó la oportunidad de crear una nueva historia, por lo que se puso a manos a la obra, ya que hasta ahora solamente había sido encargado de dibujo en diversas aportaciones de mangas, siendo un coautor de To Love Ru, dando algunos cuantos ayuda en la historia y sobre todo diseño de personajes. Parecía que esto había sido un golpe de suerte que levantaría su carrera. Spoiler, no lo hizo y todo terminó muy mal. Inspirado en su vida decidió crear una historia de amor con muchos mechas, y para el que no sepa, los mechas representan mucho la depresión. Si no me lo creen, pregúntenle a Shinji. El anime fue apoyado por un montón de productores y personas, y si bien él era el autor de la obra, no estuvo encargado de crear el guión completamente de lo que fue el anime, y este estuvo a cargo de otras personas que ni siquiera vale la pena mencionar, porque en el momento de la verdad se deslindaron del proyecto dejándole todo a Kentaro. Yabuki supervisó la historia dándoles ideas de qué es lo que contaría Darling in the Franxx, pero el final del anime tenía que ser completamente original, o al menos diferente de lo que sería su obra. Para el que no sepa, cuando un anime alcanza o supera el manga, se pone relleno o se da un final original el cual no esté a cargo de su autor. Él solamente aportaría unas cuantas ideas para no filtrar cómo terminaría la obra. Esto se hace porque si el final del anime se adelanta a la obra, no tendría sentido que las personas continúen comprando el manga, por lo que llegado al final de la serie, la historia estuvo totalmente escrita por guionistas aparte, los cuales hicieron un pésimo trabajo y ustedes lo pueden comprobar, cerrando la historia con un montón de cosas fantasiosas y muchísimas excusas sacadas de la manga, además de su poderosísimo guionazo rumbo al final. No mames, siempre sacan la excusa de que van a sacar aliens, literalmente se está volviendo un cliché que todas las series terminen con aliens, algo que curiosamente no pasaba en el manga. El anime terminó en julio del mismo 2018, pero su manga estuvo en publicación hasta hace poco, en 2020, durante casi exactamente 2 años, donde la historia de Darling in the Franxx tomó un rumbo completamente diferente y mostró a los personajes tomando iniciativa. Por ejemplo, Zero Two ya no se mostraba tanto como la chica un tanto loca y convenientemente enamorada del protagonista. En el manga dieron más tiempo para desarrollar su relación y marcaron más su competencia con Ichigo, teniendo esta última desde la mitad del manga con iniciativa propia, con el capítulo 30 planteando sus sentimientos y haciéndonos pensar que tal vez ella es una buena opción. Con los personajes secundarios es más de lo mismo, cada uno tiene más tiempo en pantalla y justifica muchísimo más sus acciones, además de que el manga tiene un final completamente diferente, donde sorpresa, no tiene viajes al espacio, solamente tiene una batalla final con 0-1, donde ninguno o casi ninguno termina sacrificándose y todos viven felices y contentos. Bueno, ¿a quién engaño? El final de la obra en el manga tal vez no sea tan sacado de la manga o tan tonto, pero sigue siendo malo. Hiro y Zero Two ganan con el poder del amor y esas cosas. Literalmente el manga rumbo al final te da otra patada en el culo. Pero esto tiene una explicación, y es que al finalizar el anime la serie tuvo un declive increíble. Los consumidores del manga estaban muy inconformes con Darling in the Franxx, lo cual se reflejó en las ventas muy bajas, terminando el manga prematuramente con tan solo 60 capítulos, ya que su mismo autor no quería seguir con el proyecto, dando un final medio abierto que podría no ser tan malo si lo comparamos con el del anime, pero igualmente teniendo muchos problemas. Los espectadores no querían más Darling in the Franxx, era ya un proyecto que estaba sepultado desde que acabó el anime, por lo tanto su autor no quería seguir escribiendo una obra que estaba muerta y le había hecho perder tanto.
A las personas no les interesaba, terminando en una decepcionante serie que fue abandonada. El manga se emitió al mismo tiempo que el anime, iniciando con días de diferencia, pero el manga, que parecía tener potencial en un inicio, fue decayendo en su escritura. Arrastró nuevamente a este autor a un pozo de depresión, que obviamente afectó el desarrollo del manga, lo cual es bastante triste considerando su historia, y que él parecía genuinamente inspirado al crear Darling in the Franxx. La serie es diferente en su manga, y si quieres leerla o te interesa, te invito a hacerlo, porque es mucho mejor en varios aspectos que el anime, sobre todo en la primera mitad o poco más de los primeros 40 capítulos, pero tristemente la oleada de odio contra el autor fue en aumento conforme terminó el anime, siendo un fracaso con cada nuevo capítulo que publicaban, algo irónico considerando que el anime tuvo otras personas involucradas en el guión que fueron los responsables de arruinar la reputación de Darling in the Franxx en primer lugar. Ahora mismo el autor sigue publicando un nuevo manga, del cual probablemente muy pocos han escuchado, llamado Ayakashi Triangle, una historia poco diferente pero semanal que, si bien no es la más exitosa del mundo, parece mantenerse en su revista Shonen Jump. Si me lo preguntan a mí, Darling in the Franxx en un inicio no es mala, está bien, pero sobre todo en su manga. En este caso, un mal manejo de la comunicación o problemas en el momento de querer contar una historia a medias fueron los causantes de que esto saliera muy mal. Hubieran esperado a que el manga tuviera una dirección mucho más clara con algunos cuantos capítulos por delante, pero hubo tanta confianza ciega en el proyecto que terminó explotándoles en la cara. Irónicamente, lo único que sostuvo a Darling in the Franxx actualmente y lo sigue sosteniéndose es la venta de figuras. Los personajes son muy llamativos y siguen llamando la atención de muchos fanáticos, y estoy seguro de que se vendió muchísimo más mercancía que su propio manga, siendo Kentaro alguien que ya era reconocido por sus diseños de personajes, y es irónico porque su dibujo y su diseño de personajes es por lo único que era famoso y reconocido en la actualidad. Hay muchos casos similares en los 2 últimos años, sobre todo en el anime, muchos dibujantes que intentan contar historias y fallan en el intento, con algunos cuantos reboots como lo fue el caso de Fuliculi, FLCL. ¿Y saben lo único que siempre sale rescatable de estas obras? La música que usan, porque en historia casi siempre terminan decepcionando. Este es uno de los autores que se involucra en proyectos famosos, pero que siempre le sale el mal de una u otra manera. De igual forma, por lo que parece, tiene bastantes contactos en la Shonen Jump, o algunos cuantos amigos que le siguen tendiendo una mano. Ahora mismo todo parece estar tranquilo con este autor, aunque leyendo su manga actual puedo decir que no es muy bueno que digamos, y se balancea entre una fórmula parecida a To Love Ru y Darling in the Franxx. Por cierto, este es un poco menos ecchi. Ya veremos cómo continúa la desastrosa vida de Kentaro Yabuki. A este paso tendremos que esperar 3 años más para ver una tercera parte de este video, con el autor que casi siempre lo pierde todo. Bueno chicos, eso ha sido todo por este video. Si de casualidad les gustó, recuerden que pueden suscribirse, activar la campanita y seguirme en todas las redes sociales. Si pudieran, les agradecería mucho que dejaran like y un comentario para que el video tenga un poquito más de alcance, además de recomendarme o recordarme que otros animes quisieran saber qué pasó con ellos, ya sea animes que terminaron muy mal o series que simplemente ya nunca continuaron. Si tienen curiosidad por alguna serie, déjenme un comentario y ya veremos si lo hago en un futuro. Gracias por ver el video y ahora sí me despido. Adiós. Bye.